Pero eso... fíjate, a mí me ha pasado incluso también al revés, que digas, bueno, esta persona pues que no es tan conocida, es súper cercana, es amigo o tenéis algún contacto en común y por eso ha venido, y luego empezar a entrevistarle y decir, madre mía, pero este es un tío enorme, ¿no? Si está sentado aquí, que nos ha pasado, por ejemplo, con Elías Costacó, este fue genial, que luego además Elías se quedó a cenar, y tan claro, cercano como si fuese un amigo de toda la vida. De hecho, hablamos con él, le seguimos, le mandamos un abrazo enorme. Bueno, es que claro, podemos contar anécdotas, por ejemplo, el tema de Elías, pero se lo decimos a la gente, oye, el episodio de Elías, si no lo habéis visto, es espectacular. O sea, es el seleccionador de tiro con arco americano, pero es que es el español con más medallas olímpicas de tiro con arco de la historia de España, de seleccionador de España. Es una locura, es una eminencia. Entonces, claro, cuando te sientas con alguien que tiene esa experiencia y ese bagaje, se nota. Es que da igual la pregunta que le hicieras, la respuesta era espectacular. Es como, qué peso hay detrás, ¿no? O sea, qué locura. Y claro, cuando grabamos el podcast, se quedó a cenar con nosotros y estábamos viendo un partido de fútbol. Pero claro, yo tenía toda la estantería llena de películas de cine y a él le flipa el cine. Bueno, pues le digo igual, el fútbol, nos tiramos hablando de cine 2 horas, todo loco. ¿Y esta película qué te parece? Y esta, porque esta es mi película tal. Y dices, joder, qué guay. Y al final, es verdad que ya Sergio le conocía, pero que también yo creo que salir de una rutina de trabajo, a ese nivel, ¿no? De deportista de élite, también le da mucha vida a conocer a gente y socializar, romper un poco con los esquemas de lo que tiene ya establecido. Entonces... Aparte ya que le conocí hacía muchos años que no le veía desde la universidad, pero nada, fue una sorpresa muy grata porque me contestó también muy rápido y aprendimos todos una barbaridad. Yo diría que es de los episodios que más boquiabierto me he quedado pese a que conocí al invitado. Total. Y bueno, si tuvieses que decir un episodio en el que de repente dijisteis, ostras, ¿esto va en serio? Ya somos un podcast, ya no somos 3 amigos que estamos aquí charlando y... No. ¿Cuándo fue un antes y un después de Todo se entrena para vosotros? Para mí fue el de Yes. O sea, realmente fue el primero, porque es que los primeros nos grabamos nosotros, estábamos aquí en la playa probando, mejorando, haciendo pruebas de sonido, de tal, y de repente llegamos a Madrid, ya pues lo montamos en plan profesional, viene Yes, que es verdad que ya la conocía y es mi amiga y tal, pero joder, nos ponemos ahí serios a hablar de envejecimiento, la gente que ya después de ese podcast ya nos decía, hostia, qué interesante, ¿no? Como ha aprendido, no sabía eso, nosotros también aprendimos, ¿no? Los hallmarks of aging. Se te quedan mazo de cosas. Encima es eso, otro beneficio del podcast, es que aprendes un montón. Yo soy loco de los podcasts, pero es que es muy diferente el ver un podcast muy interesante al vivirte un podcast muy interesante que lo has trabajado tú, que has pensado las preguntas, que se las haces, que le tienes enfrente y dices, coño, ya que le tengo enfrente, voy a preguntarle esto. Cosa que hago yo mucho, lo admito. O sea, hay veces que digo, esta pregunta se la tengo que hacer porque yo quiero saber el beneficio de esto o tal, que a lo mejor no es tan importante para otras personas, pero para mí, sí. Si la puedes aplicar, pues... Claro. Yo también lo hago. O sea, realmente, aunque tengamos guionizadas unas preguntas, muchas veces salgo del contexto para preguntar lo que a mí me interesa de esa persona, porque a mí me encanta el deporte y si encima hacemos esto también es para nosotros formarnos y saber nuestras inquietudes, nuestras dudas, igual que cuando nos escriben la gente, oye, preguntar esto o tal, pues intentamos también como satisfacer esas necesidades de la gente, ¿no? Yo para mí el podcast, volviendo al tema, creo que fue Crespo, que también le conocía, pero hacía muchos años que no le veía, por cómo congenió con vosotros, por cómo estuvo de a gusto, por cómo... Bueno, nos seguimos escribiendo todos, ¿no? Con él. Sí, era su cumple. Lo hemos felicitado. Felicidades, justo lo hemos felicitado. Bueno, yo he de reconocer que soy la única que no le conoce en persona, aunque haya hablado alguna vez con él. Muchas veces cuando escribimos de Todos Entrena, pues también, ¿no? Y nada, él yo creo que todos nos llegó como una persona que creaba contenido de pádel, ¿no? Pero aparte era una muy buena persona, es. Súper buena persona. Y creo que tenía unas alas y sigue creciendo, entonces a nosotros nos inspiraba un poco en el camino, en ese comienzo y crecimiento que queremos seguir. Entonces lo tomé como cambio de dirección, ¿no? Sí, yo ya que saca el tema de Crespo me gustaría contar una anécdota que me parece espectacular de
claro, a Crespo le conocía a Sergio, pero yo no le conocía. Entonces estuvimos cenando con él, lo pasamos muy guay, después del podcast, estuvimos charlando, nos dimos un paseo largo por Madrid, me acuerdo. Y claro, conectamos un montón, nos reímos un montón, joder, tuvimos conversaciones muy buenas, muy profundas. Y cuando nos despedimos, que le acompañamos a que se tenía que ir al metro, nos dio un abrazo y me acuerdo, se me quedó esa frase concreta que dijo, qué descubrimiento. Digo, claro, como que se lo había pasado muy bien con nosotros. Yo creo que era por un lado, a mí no me conocía y que a lo mejor contigo hacía muchos años que no te veía y era como, joder. Pero además esa gente que hace tanto tiempo que no ves y aunque la conozcas, es la primera que está dispuesta, que te contesta rápido, que está súper abierta, que es la que más lo disfruta y tiene el mayor desconocimiento a lo mejor de el tema podcast, porque dice, valora mucho también el trabajo que hay detrás. Sí. Entonces se abre, se ofrece y lo disfruta, que yo creo que es la parte más importante también de esos invitados que luego nos sorprenden, ¿no? Sí, no, me acuerdo. Crespo hace poco, por cierto, me escribió y me dijo que, oye, porque le deseé buen verano tal, y me escribió y me dijo, oye, si queréis otro segundo podcast, yo encantado, ¿eh? O sea, que se lo pasó muy bien. Claro, o sea, haremos segunda parte seguro. Sí, 100%.